Buenas tardes a todos, perdón por este pequeño retraso. Qué bien que estamos otro jueves más, continuando con este curso centrado en la idea. Piensen que todo lo que vamos a ver gira en torno al eje, por qué un medicamento responde en unas personas sí y en otras no, y por qué a veces cuando se toma una medicación y esperando que funcione, provoca un problema o causa una reacción adversa. Pues básicamente eso se debe a las diferencias en la genética y ya vimos de las personas, ya vimos el jueves pasado las bases generales de la genética humana dada por el doctor Ángel Carracedo, una persona mayor de trayectoria, y hoy vamos a continuar completando este tema, la influencia de la genética en la respuesta a los fármacos o por qué hace, cuál es la razón por la que la genética de cada uno hace que podamos responder de manera distinta. Como les decía, para continuar con esta pregunta, vamos a seguir con la genética, pero en vez de una persona mayor van a tener esta tarde biográficamente a dos personas en el extremo opuesto. Son el doctor Fernando de Andrés y la doctora Carmen Mata Martín. Me refiero al extremo opuesto porque son dos personas jóvenes, no son en su etapa inicial de su carrera investigadora, ya hechos. El primero, el doctor Fernando de Andrés. Fernando, los dos trabajan conmigo, son el equipo que está desarrollando el programa MEDEA en Extremadura. Fernando, de hecho, es el líder del equipo. Van a ver una persona joven que coordina un equipo de 10 personas trabajando en el asunto. Se doctora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es manchego de nacimiento. Se forma principalmente en biología, química analítica. Se marcha a Italia y se forma en la Universidad de Nápoles y después ya en el periodo acá está en la Universidad de Roma. Los dos han tenido una trayectoria larga y hace 10 años llega a Extremadura para formarse primero en investigación clínica y después en aspectos relacionados con genética y genómica. Y a continuación, él es la doctora Carmen Mata Martín. Carmen estudia biología y hace genética aquí en Extremadura, ella es de aquí. De aquí se marcha a Estados Unidos y van a ver, bueno, una persona como tantas de esta generación que se forma y está en los Institutos Nacionales de la Salud, que ustedes seguro que han oído hablar, en Estados Unidos, está 5 años, de allí vuelve a Madrid y cuando se abre aquí el programa MEDEA se incorpora a hacerse cargo sobre todo los análisis genéticos. Son dos personas ya maduras, pero en el inicio de su trayectoria, de su carrera como científicos. Les dejo con el doctor Fernando Andrés. Muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, quiero saludarles a todos los asistentes, todas las personas que van a atender en el día de hoy. Y quisiera dar en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de poder hablar con ustedes, de poder tener esta clase hoy, a los coordinadores de la asignatura, al profesor Adrián Llerena y a la profesora Eva Peñas, por tener la oportunidad de poder no solamente hablar, sino disfrutar de un día como el de hoy, que para mí es la primera experiencia que tengo en un tipo de formación como esta, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Entonces, bueno, pues sin más dilación, pues voy a empezar a hablarles un poco de uno de los aspectos que se trata un poco en esta materia, en esta asignatura, que sería, hablando un poco pues, de la individualización en el tratamiento farmacológico. Bueno, pues un aspecto como es la farmacogenética y más concretamente la farmacocinética. Vamos a ver lo que ocurre o cómo se explica el fenómeno o los fenómenos que suceden desde que se administra un fármaco, o coloquialmente nos tomamos una pastilla, hasta que dicho fármaco se excreta al exterior y también si ejerce su efecto, o como comentaba también Adrián y han comentado en días anteriores, qué puede ocurrir, es decir, si alcanzamos ese efecto deseado o si por el contrario nos encontramos algunas veces con reacciones que no esperamos y que puede que no sean todo lo positivas que quisiéramos tener. Vamos a ver por qué
o la importancia de la farmacogenética. Es decir, ¿qué importancia tiene esta disciplina dentro de, digamos, el ámbito clínico? Bien, como se ha comentado ya en ocasiones anteriores, en días anteriores, y en la introducción ha dicho el profesor Llerena, cuando se administra un fármaco, no todas las personas, en general hay un porcentaje muy elevado de la población que responde de forma correcta al fármaco que se administra, es decir, se obtiene la respuesta por parte del paciente o de la persona que se espera, es decir, se obtiene un efecto terapéutico porque se ha administrado el fármaco adecuado y a la dosis adecuada, con lo cual tenemos una respuesta adecuada. Pero en ocasiones, como vemos por ejemplo en este pequeño gráfico de una pequeña población, una pequeña muestra, hay individuos que sufren fallos terapéuticos, es decir, no tienen la respuesta terapéutica que se espera, es decir, como decimos coloquialmente, no nos hace efecto el fármaco, ¿de acuerdo? E incluso puede darse una situación en la que tengamos reacciones adversas. Todos hemos oído hablar, o nos ha ocurrido por desgracia en algún momento, que hemos tenido una reacción adversa a un fármaco que ha provocado un fenómeno de toxicidad o incluso reacciones de hipersensibilidad, o como decimos muchas veces que tenemos alergia a un medicamento, a un tipo de medicamento o a otro, pues desgraciadamente en ocasiones ocurre que tenemos estas reacciones de hipersensibilidad. Entonces vamos a adentrarnos un poco en el proceso que sufre el fármaco desde que se administra hasta que se expulsa y a intentar comentar algunos factores que pueden ser determinantes en la variabilidad en esta respuesta. Bien, este esquema global que tenemos aquí, bueno, nos divide un poco el fenómeno de la variabilidad en la respuesta a los fármacos en dos procesos. El proceso de la farmacocinética, que es en el que nos vamos a centrar principalmente, pero también el de la farmacodinamia, que veremos un poco, quizá con un poco menos de detalle, pero que también nos va a explicar muy bien o nos va a dar, en algunos casos, la respuesta a por qué algunos fármacos no ejercen el efecto o por qué no respondemos a los fármacos que se nos administran de la forma que es la deseada. Bien, en primer lugar, administramos o se administra una dosis de un fármaco determinado a un paciente, a una persona, y lo primero que vamos a esperar es que alcance el torrente circulatorio para que de esa forma pueda llegar al órgano o al tejido en el que tiene que ejercer el efecto del fármaco, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a esperar entonces? Bueno, pues que en la sangre, o lo que conocemos en la fracción que no tiene los glóbulos rojos de la sangre, que es el plasma, vamos a tener una concentración, una cantidad mayor o menor de estos compuestos, ¿de acuerdo? Y estos niveles, estas concentraciones, van a hacer que se puedan ejercer los efectos terapéuticos que deseamos o, por contra, pues que en algunos casos pues tengamos esas reacciones, esas respuestas que no son las esperadas y las adecuadas. En la parte de abajo de esta figura podemos ver varios factores que van a influir en esta variabilidad en la respuesta. Por una parte, el proceso del metabolismo, que veremos un poco más adelante en el día de hoy en qué consiste, pero que está dividido principalmente en dos fases. Y dentro de esta parte también, que veis que está más asociada a la farmacocinética, como señalan las flechas hacia arriba, pero también a lo largo de todo el proceso, otros enzimas, otras proteínas, que son enzimas transportadoras o canales iónicos, que se van a centrar principalmente en internar o internalizar el fármaco, el principio activo, dentro de las células donde queremos que se ejerzan el efecto, pero no solo en esas células, sino también puede ser en otras, así como también se pueden encargar de expulsar dichos fármacos de la célula, y si por ejemplo es la célula la que va a ejercer su acción el fármaco, pues evitar que permanezca dentro de la célula y que ejerza su efecto, ¿de acuerdo? Y por otra parte, en la parte derecha tenemos lo que se denomina HLA, que son un conjunto de proteínas en un sistema que se llama, en español lo conocemos como sistema mayor de histocompatibilidad, y que está relacionado en muchos casos con las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. Y por otra parte, los receptores que son proteínas, son moléculas que están dentro de las células a las que se van a unir, o en el exterior celular, en la membrana celular, donde se van a unir estos fármacos, y a partir de esa unión entre el fármaco y el receptor se van a desencadenar una serie de reacciones dentro del organismo, dentro de la célula, que van a posibilitar que se produzca la respuesta terapéutica. Bien, esto es a nivel general todo el proceso que incorpora, o sea, que se produce como respuesta a la administración de un fármaco. Bien, de forma un poco más precisa, la farmacocinética
lo que nos va a dar es información a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando la concentración del fármaco dentro de nuestro organismo y de aquello que también conocemos como metabolitos, que son otros compuestos que se generan a partir del fármaco y cómo evoluciona también la respuesta al fármaco. Dicho en otras palabras, más coloquial, la farmacocinética es lo que le hace el organismo al fármaco, cómo transforma nuestro organismo el fármaco una vez que se nos administra, ¿de acuerdo? Es esencial, por tanto, para que un fármaco ejerza su efecto, que llegue al sitio de acción, es decir, que se una a la célula, que llegue al lugar en el que pueda ejercer su acción. ¿Y cómo va a llegar hacia allá? Bueno, pues a través del torrente circulatorio y se va a corresponder o se puede correlacionar la concentración que haya en el torrente circulatorio con la concentración que puede llegar a los tejidos o a los órganos en los que tiene que ejercer su acción el fármaco, ¿de acuerdo? Esta variación a lo largo del tiempo de las concentraciones que podemos tener en sangre o en plasma, vamos a hablar indistintamente de plasma o sangre, por simplificar un poco la terminología, es una consecuencia de esta variación de muchos componentes, tanto del fármaco, que posee como molécula, posee sus propias propiedades, tanto físicas como químicas, y factores biológicos, que en nuestro propio organismo va a influir en cómo vamos a interaccionar con ese fármaco, incluso también factores externos que veremos también más adelante. Por otra parte, la farmacodinamia habla más bien del efecto farmacológico en sí. Como acabo de comentar, también se relaciona con esa concentración que hay en plasma, pero está más dirigida a estudiar o analizar los mecanismos celulares de acción del fármaco, es decir, aquellas reacciones que se desencadenan cuando el fármaco se une a su receptor, a una proteína, o bien en la membrana celular o dentro de la propia célula, esos mecanismos que se desencadenan, esas reacciones, y a evaluar clínicamente los efectos que tiene el fármaco. ¿De acuerdo? Digamos que definirlo un poco con más detalle sería esto que acabamos de ver, tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. Si nos centramos en estos dos procesos, vamos a ver cómo van a influir factores farmacogenéticos, como bien comentaba el profesor Jenner al inicio, es decir, nuestra propia genética va a influir también en cómo interactuamos con los fármacos que se nos pueden administrar. Bien, yendo más en detalle, o desgranando un poco más lo que es el proceso de la farmacocinética, ven debajo de la palabra farmacocinética una abreviatura, un acrónimo que es ADME, que lo que nos indican son las 4 fases en las que se divide el proceso de la farmacocinética, que serían la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Es decir, desde que se nos administra o nos tomamos el fármaco, cómo se incorpora a nuestro organismo, cómo se distribuye, cómo somos capaces de transformarlo y cómo lo expulsamos finalmente. Vemos, por ejemplo, procesos como el metabolismo y la excreción, que son claves en la variabilidad, en la respuesta al tratamiento con medicamentos, cómo se produce el metabolismo principalmente en el hígado, es el órgano el principal responsable de la transformación de los fármacos en otro tipo de moléculas para poder expulsarlas, porque debemos comentar que cuando administramos un fármaco, nuestro organismo lo identifica como algo extraño. Entonces, la tendencia del organismo es a poder expulsarlo. ¿Qué ocurre? Que generalmente se administra en una forma química que va a tener que ser transformada en otra que sea más fácilmente eliminable. Ahora vamos a ver el porqué. También se va a poder redistribuir, es decir, una vez que pasa por el hígado, por algún órgano que se puede transformar, o en ese momento no transformarse y volver a redistribuirse por el organismo. Y finalmente excretarlo. Viene a través de los riñones, de la bilis, de la saliva. Vamos a ver vías de excreción diversas para que tengan un poco pues una idea de por dónde podemos incluso expulsar fármacos o compuestos generados a partir de los fármacos que a lo mejor pues, no teníamos conocimiento de que se podían excretar por esas vías. Bueno, en primer lugar, esta curva que tienen aquí, esta gráfica, nos indica a lo largo del tiempo, como pueden ver en el eje X, cómo va evolucionando la cantidad o la concentración de un fármaco en el organismo. Aquí ven en el eje Y, en el eje vertical, la concentración plasmática. Esta línea roja nos va a indicar cómo asciende y posteriormente disminuye el fármaco dentro de nuestro organismo, dentro del plasma, lo que es la sangre.
En un primer lugar, cuando se administra el fármaco, la concentración evidentemente en sangre es mínima porque aún no ha llegado al torrente circulatorio. Imaginemos que tomamos una píldora, un comprimido, y tiene que llegar al estómago y de ahí debe poder pasar al torrente circulatorio y a partir de ahí desencadenar el resto de procesos, se producen el resto de procesos que completan toda la farmacocinética. Bien, ven que hay un primer punto, indicado con una flecha, del tiempo de inicio, es decir, cuando se alcanza una cierta concentración en el plasma, en la sangre, empieza a desarrollarse o empieza a producirse el efecto farmacológico. Empezamos a responder, empezamos a tener una respuesta del organismo frente al fármaco. De modo que hasta que no se alcanza una determinada concentración, denominada concentración mínima efectiva, el fármaco no va a empezar a hacer efecto. Por eso muchas veces cuando se nos administra, cuando nos tomamos un fármaco, la respuesta no la obtenemos inmediatamente, sino que debemos esperar un tiempo. ¿De acuerdo? Ese tiempo es variable en función de cada fármaco y de distintos factores. Continúa aumentando esa concentración a lo largo del tiempo hasta que llega a una concentración máxima. Durante este primer paso, esta primera época, donde vemos aquí en esta curva cómo aumenta poco a poco la concentración del fármaco en el plasma, en la sangre, digamos que lo que se produce fundamentalmente es la absorción de ese fármaco, es decir, el paso al torrente circulatorio y la distribución, es decir, a través del torrente circulatorio se va distribuyendo ese fármaco a lo largo del organismo. Cuando pasa un cierto tiempo, llega evidentemente a esos órganos, a esos tejidos que son capaces de identificarlo, digamos, como algo extraño, porque es al final algo que estamos dando que no pertenece al propio organismo y lo que pretende el cuerpo es eliminarlo. Entonces empieza a transformarlo a través de un proceso que se denomina metabolismo. Como ven aquí, es la conversión química de los fármacos, o incluso también se puede producir con sustancias endógenas, en compuestos que son más fácilmente excretables. Es decir, un fármaco generalmente se administra, muchos de ellos son, digamos, lo que se conoce como lipofílico, es decir, que no es soluble en agua, pero sí se puede solubilizar en otras soluciones, como por ejemplo, se puede entremezclar mejor con tejidos o con mayor contenido en grasa, ¿de acuerdo? Precisamente se administran esas formas porque más fácilmente puede penetrar la bicapa lipídica que hay alrededor de cada una de nuestras células y pueden introducirse mejor en las células. Pero el organismo, claro, como tiende a acumularse en tejidos, por ejemplo, en tejidos grasos o en las células, lo que intenta el organismo para eliminarlo es transformarlo en un compuesto que sea más fácilmente eliminable. ¿Y cómo es más fácilmente eliminable? Pensemos en el caso más sencillo, de eliminarlo por la orina. Pues tiene que ser más hidrosoluble, más fácilmente soluble en agua. Entonces nuestro organismo lo transforma y permite así su excreción. Entonces, esta segunda parte de la curva que tenemos de la concentración del fármaco en el plasma, ven que empieza a disminuir esta concentración en plasma porque en esta segunda fase empieza a dominar el fenómeno del metabolismo y de la excreción, de la expulsión. Comentar que los fármacos ejercen su efecto en un intervalo de concentraciones sanguíneas que ven que es lo que se conoce como ventana terapéutica, que sería el margen que hay de concentración entre la concentración mínima efectiva a partir de la cual empieza a hacer efecto el fármaco y la concentración máxima terapéutica o también conocida como mínima tóxica, a partir de la cual si se supera empezamos a correr el riesgo de sufrir efectos adversos. Bien, el primer caso, bueno, el primer fenómeno es la absorción. Lo primero que tenemos que intentar cuando se nos administra un fármaco, lo primero que tiene que ocurrir es que ese fármaco pase de forma inalterada, porque claro, si se modifica igual ya no es efectivo, puede ser que no sea igualmente efectivo, va a pasar de forma inalterada a la circulación sistémica. Es decir, comprende 4 procesos que tenemos aquí en este cuadro. Es decir, primero se ha de liberar de la forma farmacéutica, por ejemplo, pensemos en una cápsula, se ha de eliminar, por ejemplo, en el estómago esa cápsula para liberar el fármaco, pero ese fármaco a su vez debe disolverse, es decir, debe estar de forma que pueda disolverse y que pueda ser transportado a lo largo del torrente circulatorio. Por otra parte, tiene que, como comentaba, tiene que poder ser transportable y sufre en algunos casos lo que se denomina eliminación presistemática, es decir, una pequeña fracción de la dosis que se administra del fármaco no va a llegar al torrente circulatorio, digamos que no va a poder ser distribuido a lo largo de todo el organismo, se elimina un poco antes de poder estar disponible para hacer su efecto. Y también tenemos que tener en cuenta la entrada desde el lugar de administración. Es decir, no es lo mismo que administremos el fármaco de forma oral o sublingual, o incluso en el caso de, por ejemplo, supositorios,
por inhalación, como es el caso de los ventolines, de fármacos que sirven para la broncodilatación, e incluso, pues, esto se puede utilizar más, sobre todo en casos de administración hospitalaria, pues, por ejemplo, intramuscular, intravenosa, subcutánea, es decir, hay distintas vías de administración que evidentemente nos van a influir en cómo de rápido puede absorberse o no cada uno de los fármacos. Evidentemente, el fármaco por vía oral va a tardar más en absorberse que uno que se administre directamente, por ejemplo, por vía intravenosa, puesto que no tiene que llegar al estómago, ya directamente se administra en la sangre y puede ser distribuida más fácilmente al resto del organismo. Dependerá evidentemente del fármaco, del tamaño que tiene, de su peso molecular, de las características en las que se prepara el fármaco, es decir, si es una cápsula, un jarabe, el tamaño de las partículas, por ejemplo, de las partículas de los aditivos que pueda llevar la preparación farmacéutica, los excipientes que también lleven esas preparaciones y luego las características del lugar donde se tiene que absorber, es decir, cuanto mayor sea la superficie de interacción que hay entre el fármaco y el tejido a través del cual se tiene que absorber, más fácilmente y más rápidamente se podrá absorber. Entramos ya en el concepto de la biodisponibilidad, es decir, qué fracción de la dosis que se administra en realidad está disponible para nuestro organismo. Porque a lo largo de todo el proceso de farmacocinética va a haber pequeñas pérdidas, o mayores o menores, dependiendo del fármaco y de otras características, que nos van a permitir que esté más disponible mayor o menor cantidad de la dosis del fármaco para nuestro organismo. El siguiente proceso, una vez que se absorbe el fármaco, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que distribuir a lo largo del organismo. Es decir, va a poder, el fenómeno de distribución, que va a ser a través del torrente circulatorio, va a permitir que el fármaco llegue a aquellos órganos en los que tiene que hacer ejercer su acción, y otros órganos que se van a encargar de eliminarlos, como decíamos antes. En la parte en la que la curva farmacocinética asciende, estamos más en el proceso de absorción y distribución del fármaco. Cuando empieza a descender esa concentración en sangre es porque ya está llegando el fármaco a esos órganos que eliminan el fármaco, que lo transforman, con lo cual esa concentración va a ir disminuyendo progresivamente. Este fenómeno de distribución, que sea más o menos efectivo y que sea más o menos dirigido a unos órganos o a otros, va a determinar qué concentración de fármaco va a llegar a cada tejido. Los principales sitios a los que va a llegar los fármacos, en primer lugar, evidentemente, el plasma, es decir, la sangre es donde se va a encontrar gran cantidad de fármaco para que pueda ser distribuido, y luego, sobre todo, al líquido celular, líquido dentro de las células, va a poder internalizarse dentro de las células, y al líquido intersticial dentro de los tejidos, de modo que se va a poder acumular o se va a poder, para poder llegar a ese punto los fármacos, ¿de acuerdo? ¿Qué factores le pueden afectar a esta distribución? Bueno, pues como hemos dicho antes también, el propio fármaco, sus propias características van a permitir que se distribuya mejor o peor. Otros casos, como por ejemplo el gasto cardíaco y la perfusión vascular, es decir, cómo debe funcionar nuestro sistema circulatorio, va a influir también en cómo llegue ese fármaco a los que se conoce como órganos diana, donde tiene que ejercer su efecto. Procesos patológicos, evidentemente, de determinadas enfermedades que van a dificultar esta distribución de los fármacos, sobre todo, por ejemplo, temas cardiovasculares pues pueden influir, evidentemente. Y la unión a proteínas plasmáticas. Dentro de nuestra sangre tenemos, en la fracción que es el plasma, tenemos proteínas que se pueden unir, por ejemplo, a la albúmina, es una proteína a la que se unen gran parte de los fármacos, de modo que mientras que está unida a esas proteínas, el fármaco no es capaz de atravesar, digamos, los vasos sanguíneos y pasar a esos líquidos intersticiales o líquidos celulares. No puede salir del torrente circulatorio y no puede alcanzar los órganos diana. Solamente el fármaco que está libre. De modo que mientras viaje en el torrente circulatorio unido a esas proteínas, no va a poder alcanzar las células diana del fármaco, mientras que cuando está liberado, cuando se consigue liberar, pueden perfundir a través de los vasos, de las paredes de los vasos sanguíneos y pueden alcanzar sus lugares de acción. Una vez que alcanzan los lugares de acción, pues pueden ejercer su acción, evidentemente, y como comentábamos antes, a lo largo del tiempo van a empezar a llegar esos fármacos a los órganos que se van a encargar del metabolismo, es decir, de esa transformación para poder expulsarlo más rápidamente y después, a través de la excreción, pues eliminarlos del organismo. Este proceso de metabolismo, de transformación, no solamente está influido por el genotipo, es decir, por nuestros genes, es decir, si tenemos una determinada dotación genética, unos genes, unas variaciones en dichos genes pueden influir
en cómo dentro de los órganos que se encargan de la eliminación de los fármacos y de transformarlos, cómo esas mutaciones, esas variaciones genéticas, cómo pueden influir en el proceso de transformación, pero no es el único factor que puede influir. Es decir, el órgano principal del metabolismo, como hemos dicho antes, era el hígado. Hay otros órganos, como por ejemplo los riñones, que también participan en este proceso, y nos vamos a encontrar con que en este metabolismo de los fármacos pueden afectar evidentemente el que suframos o hayamos sido diagnosticados de determinadas patologías. Por ejemplo, la más sencilla que se me puede ocurrir en este momento es una patología en el hígado, de modo que el hígado no funcione a pleno rendimiento y afecte a esta capacidad de transformación. Pero hay otros factores iatrogénicos que serían relacionados con otros fármacos. Como en muchos casos conoceremos, cuando estamos muchas veces tomando un fármaco o un medicamento, no solamente tomamos uno, sino que tomamos varios de ellos. Esto va a hacer que en ocasiones puedan interferir. ¿Cómo van a interferir en este caso? Bueno, pues el metabolismo se produce a través de una proteína, una enzima, se va a unir a ese fármaco, va a provocar una reacción química y va a transformar al fármaco, lo va a cambiar. Le va a provocar cambios en sus propiedades y en su estructura. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Si una misma enzima, una misma proteína es capaz de transformar a varios fármacos y esos fármacos se administran a la vez, es decir, estamos tomando 2 o 3 fármacos o más que se metabolizan o que se transforman a través de la misma proteína, evidentemente producimos una cantidad de proteína determinada. Si le estamos administrando más moléculas que tiene que transformar en una unidad de tiempo, le va a costar más trabajo. Va a llegar un momento que si tenemos una cantidad determinada de enzimas que son capaces de metabolizar estos fármacos, pero le damos el doble de fármaco, porque son 2 fármacos diferentes, por ejemplo, podemos llegar a saturar esa enzima y no ser igual de eficiente a la hora de transformarlo, con lo cual pueden interaccionar y pueden influir en ese metabolismo de fármacos, lo pueden retrasar y pueden provocar pues eso, que se vaya acumulando el fármaco en nuestro organismo. Otros casos, como la dieta, hábitos de vida y alimentación, hay determinados alimentos que pueden interferir con los fármacos que se administran a la hora de poder transformarlos mejor o peor. Y la fisiología, es decir, la edad, a lo largo de la edad va variando progresivamente la capacidad de metabolismo de los fármacos. En algunos casos hay diferencias dentro del género en la capacidad que tiene de transformación los distintos géneros de los fármacos, tanto el género masculino como el femenino, y estados fisiológicos, por ejemplo, el embarazo, casos de obesidad, en fin, puede haber diferencia en ese caso. Y por otro lado, otro aspecto que comento aquí sería el de la variabilidad interétnica, es decir, entre distintas etnias, distintas razas, se han observado a través de distintos estudios cómo hay diferencias en la dotación genética que tenemos cada uno de nosotros, pequeñas variaciones que hacen que determinadas poblaciones, por ejemplo la población caucásica, típica europea, es más frecuente unas determinadas mutaciones que en otras poblaciones, como por la población africana o la población asiática, que hace que esa diferencia en la frecuencia hace que tengamos que, a la hora de intentar individualizar el tratamiento, es decir, de ajustar los fármacos que damos y las dosis que damos, que la tengamos que ajustar de una manera o de otra, tenemos que tener en consideración que hay mutaciones que son más abundantes en unas poblaciones que en otras, con lo cual tenemos que cambiar un poco la perspectiva desde la cual tenemos que analizar la variabilidad que se puede dar entre individuos en la respuesta a los fármacos. Bien, por último nos queda, una vez que hemos transformado o que se ha transformado en el organismo el fármaco, el fenómeno de la excreción, que significa simplemente el hecho de transformarlo y poder expulsarlo del organismo. Es el paso simplemente del organismo de su interior a la expulsión fuera de nuestro organismo. Las 3 vías principales a través de las que se produce? Pues bueno, la excreción renal, que sería la más importante, a través de los túbulos y los glomérulos que podemos ver aquí en un riñón. Pues se van produciendo distintos fenómenos de absorción, reabsorción y eliminación que van haciendo que al final podamos expulsar a través de la orina estos fármacos, bien sin transformar, porque en ocasiones hay fármacos que no se transforman, o bien esos metabolitos, esos compuestos en los que se ha transformado el fármaco tras el metabolismo. Se pueden expulsar a través de la orina. A través de la bilis, la excreción biliar también puede ser excretado y reabsorbido de nuevo por el intestino, de modo que pasa otra vez a la sangre y puede estar más tiempo ejerciendo su efecto el fármaco, ¿de acuerdo? Y por otra parte, pues tenemos otras vías, como puede ser la leche materna. A través de la leche materna se ha observado que en algunos casos se puede transferir
o se encuentran los fármacos o los metabolitos que se generan por el metabolismo de los fármacos y se pueden transmitir, por ejemplo, en el caso de madre a hijo, se han visto casos en los que se han transferido estos fármacos de la madre al lactante, ¿de acuerdo? Y otro de las vías principales sería en este caso los pulmones, por ejemplo, a través del aire expirado podemos expulsar sustancias que sean volátiles. Por ejemplo, los anestésicos generales, el alcohol o los gases se pueden eliminar a través de los pulmones, ¿de acuerdo? Pasa del plasma, pasa al aire de los alvéolos, a través de la pared alveolar y se puede expulsar a través de los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces sería un poco todo el proceso que sigue un fármaco desde que se administra hasta que se expulsa del organismo. En el caso de la excreción tenemos aquí distintos factores que pueden influir. Exposición ambiental, por ejemplo, factores ambientales, exposición ambiental a determinados compuestos que pueden alterar nuestra capacidad de excreción, porque nos afecte, por ejemplo, a nuestros riñones o a nuestros pulmones, como es el caso también de los factores patológicos, sufrir determinadas enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, todo esto puede afectar la capacidad de poder excretar, de expulsar los fármacos. Igualmente el sexo y la edad también pueden influir en esta capacidad de expulsión de los fármacos o de los metabolitos. La ingesta de alcohol, el tabaquismo, el fumar o no fumar también puede influir en ello, evidentemente, si los pulmones son una de las vías de expulsión, pues puede influir en la capacidad que tengamos de expulsar nuestros fármacos, así como cualquier otro compuesto exógeno que el organismo no considere como propio y que no considere como beneficioso. ¿Cómo podemos predecir si sobre todo el proceso de metabolismo va a funcionar de una manera u otra? Es decir, si vamos a ser más capaces o más rápidos a la hora de transformar estos fármacos o menos rápidos. Bueno, pues a través de la identificación de lo que se conoce como biomarcadores, es decir, moléculas que nos van a determinar, su presencia nos va a dar una indicación de si somos más propensos o somos más capaces de transformar los fármacos de una forma mayor o menor, es decir, si vamos a tardar más o menos en transformarlos, por ejemplo. ¿Qué sería en este caso? Pues para determinar la capacidad metabólica, en primer lugar, el genotipo, es decir, nuestra dotación genética. Si poseemos, si tenemos determinadas mutaciones que van a predisponernos a transformar nuestros fármacos, los fármacos que se nos administran de una forma más o menos rápida y más o menos eficiente. Los fenotipos, es decir, los fenotipos, en este caso, el fenotipo sería la expresión del genotipo. Por simplificarlo, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de genes que determinan nuestro color de pelo. Ese color de pelo viene determinado en nuestros genes y la expresión de estos genes, ¿cuál es? El color del pelo. Eso sería lo que se conoce como fenotipo. En el caso del metabolismo de fármacos, tenemos unos genes que nos predisponen a ser capaces, más o menos capaces de metabolizar o de transformar los fármacos, y el fenotipo sería realmente esa capacidad real que tenemos. ¿Cómo lo medimos en muchos casos? Pues, por ejemplo, en sangre. Esa concentración plasmática o sanguínea que hemos dicho hace unos minutos, pues poder medirla directamente en sangre, como veremos ahora un poquito más adelante, nos va a dar una medida real de la capacidad del individuo, porque no solo estamos determinados por nuestros genes, hay otra serie de factores, como hemos visto antes, que pueden influir en esa capacidad que tenemos de transformar los fármacos. De modo que, en función de esa capacidad que tenemos, podemos clasificar o podemos estratificar a los individuos, a los pacientes en metabolizadores lentos, que sería lo que se conoce, como se abrevia ML aquí en esta diapositiva, metabolizadores que serían más normales o estándar, que tendrían una capacidad, digamos, estándar o una capacidad normal en función de una dosis, de la dosis estándar de un fármaco, de transformarlo de forma normal, y los metabolizadores ultra rápidos, que serían aquellos que son capaces de transformar los fármacos que se administran de una forma a una velocidad mayor que los normales e incluso mayor que los lentos. Aquellos lentos son los que tienen una menor capacidad de transformarlos y se va a ir acumulando el fármaco a lo largo del tiempo en nuestro organismo. Las reacciones metabólicas, el metabolismo, como hemos dicho antes, está dividido en dos fases, en las que no voy a hablar ahora. Una primera fase inicial, en la que se produce una serie de reacciones, y una segunda fase sería, la primera fase transformaría el fármaco en unos primeros metabolitos, y estos metabolitos a su vez serían en una segunda fase nuevamente transformados porque el organismo aún no es capaz de expulsarlo, y se van a producir otra serie de reacciones químicas de conjugación, es decir, de unión a otras moléculas, de modo que pueda ser más fácilmente excretable del organismo.
Nos vamos a centrar sobre todo en el metabolismo de fase 1, que es clave, porque va a ser el que va a eliminar en la mayoría de los medicamentos que se administran, esos fármacos los van a transformar y los van a convertir generalmente en moléculas inactivas. Si bien hay excepciones en las que esas moléculas en las que se transforman, lo que conocemos como metabolitos, pueden llegar incluso a ser más activos que el fármaco, pero bueno, partamos de la base de que la idea general es que se transforma el fármaco en un compuesto inactivo, de modo que sea fácilmente eliminable. Aquí es donde entran las enzimas conocidas como citocromos de CYP450. Estas enzimas de CYP450, como ven aquí, participan hay muchas de ellas, como pueden ver aquí, pues hay varias familias, CYP1, CYP2 y CYP3, por ejemplo, y transforman los fármacos en unos metabolitos que serían metabolitos primarios que pasarían de la fase 1 a esta fase 2, de modo que se transforman esos metabolitos primarios en secundarios. Como les decía, esta familia de enzimas, de proteínas, la de citocromo P450, es capaz de transformar compuestos como fármacos o los profármacos. No quiero, de todas formas, introducir demasiados términos en este caso por no llegar a hacerlo demasiado denso. Aquellos compuestos xenobióticos, que son compuestos externos, y también compuestos endógenos, son transformados por estas enzimas, por estas proteínas, en otros compuestos que son los que, repito una vez más, son metabolitos, que podrían ser, como les he dicho, activos, pueden ser inactivos, o aquí he indicado fármacos, porque si se administra un medicamento como profármaco, en su forma inicial no es activa, pero una vez que pasa o que es transformada por estas enzimas de CYP450, se convierte en el fármaco activo, en el compuesto que realmente va a ejercer la acción terapéutica. Dentro de este CYP450 hay varias familias, 1A, 2, 3, que en este caso, pues bueno, como ven en esta parte inferior de esta diapositiva, hay varias familias que nos sirven básicamente para clasificarlas en función del parecido que tienen entre ellas. Son proteínas las proteínas están formadas por secuencias de aminoácidos, pequeñas moléculas que son los aminoácidos, que se unen en una secuencia determinada, dictada por nuestro ADN, y que en función de lo que se parezcan entre sí, estas enzimas, estas proteínas, pues las podemos clasificar en familias o en subfamilias o en formas específicas. De modo que simplemente sirve para que tengan un poco de conocimiento de que hay numerosas enzimas de esta familia, CYP450, y que se clasifican en función de cómo se parezcan entre sí en esa secuencia de aminoácidos. Como les comentaba, tiene un papel clave en el metabolismo de los fármacos y pueden, como también les dije hace unos minutos, son claves en los procesos de interacciones entre fármacos, de modo que cuando estamos en una situación en la que estamos polimedicados, es decir, tomando más de un fármaco, puede ser que se metabolice a través de una única enzima CYP y se pueda producir fenómenos de interacción, de modo que se ralentice la capacidad de transformación de nuestro organismo de esos fármacos. Bueno, nos vamos a centrar, a modo de ejemplo, les voy a hablar de tres enzimas como la CYP12-9, CYP12-19 y CYP2D6, que metabolizan alrededor de más del 80% de los fármacos que se administran hoy en día, de modo que son bastante importantes. Simplemente les voy a hablar un poco de la variabilidad que hay dentro de estas enzimas, la variabilidad genética, de la capacidad que puede haber, la diferencia interindividual en la capacidad de transformación de los organismos, qué tipo de fármacos transforman, son capaces de metabolizar, y lo que se hablaba también antes de la variabilidad interétnica. Simplemente en el caso del 12-9, como ven en esta tabla, pueden ver cómo participan en el metabolismo, en la transformación de numerosos fármacos que conocemos todos, que son de uso muy cotidiano y otros también mucho menos cotidianos. Por ejemplo, analgésicos como el paracetamol, que todos tomamos en algún momento, el ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, antiinflamatorios como el diclofenaco también, o el piroxicam, el ibuprofeno. Otros fármacos ya para otras situaciones u otros tratamientos o para otras patologías un poco más, digamos, más severas, como es el caso de los antiepilépticos, como la fenitoína, de psicotrópicos para antidepresivos como la fluoxetina o la venlafaxina, o anticoagulantes como el clopidogrel, ¿de acuerdo? Y también hipoglucemiantes frente a la diabetes como la glibenclamida. Esta enzima pues, participa en la transformación de todos estos fármacos que pueden ver aquí. También, como hemos dicho antes, compuestos endógenos, es decir, producidos por nuestro propio organismo, como las hormonas como progesterona o testosterona, ellas participan también
en rutas bioquímicas en las que transforman estos compuestos, ¿de acuerdo? Dentro de esta enzima CYP12-9, como decía, el genotipo o la dotación genética que tenemos tiene un papel o juega un papel fundamental en todas estas enzimas. En el caso del 12-9 tenemos en esta tabla aquí varias variantes, se nombran en este caso estas enzimas, las variantes genéticas se nombran con un asterisco y una numeración, ¿de acuerdo? En función de conforme se van descubriendo, se les va asignando esta numeración. Y después de varios estudios in vitro, es decir, con cultivos celulares y posteriormente con estudios clínicos, se puede ir determinando y confirmando cómo estas variantes genéticas pueden afectar a la capacidad de transformación de los fármacos. Desde variantes como las 2, 3, 4 y 5, que se ha visto que disminuye la capacidad de esta enzima de transformar estos fármacos, como en el caso del alelo número 6, que pueden haber aquí, que directamente provoca que la proteína que se genera no se activa. Al no ser activa no puede transformar estos fármacos y se corre el riesgo de que se acumulen en el organismo y puedan provocar efectos tóxicos, ¿de acuerdo? Como ven, a lo largo del mundo en este mapa pueden ver en distintos colores las mutaciones, que se denominan estas variantes genéticas dentro de un gen, serían los alelos, y pueden ver como con distintos colores, como por ejemplo en Norteamérica, un alelo como el 2, tiene una frecuencia, se ha visto una frecuencia del 0,6% de la población, mientras que en poblaciones como Oriente Medio tenemos una frecuencia del 10%, es decir, en función de que las poblaciones donde nos encontremos van a ser más frecuentes unas mutaciones u otras, y si pretendemos individualizar y mejorar la terapia farmacológica en las poblaciones, debemos tener en cuenta que es la frecuencia con la que aparecen estas mutaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué implicaciones clínicas? Bueno, pues tenemos el caso, por ejemplo, de la fenitoína, un antiepiléptico. Aquellas personas que tienen esas mutaciones correspondientes a los alelos 2 y 3, pues requieren dosis más bajas que los que tienen, digamos, una actividad normal. ¿Por qué? La variante 2 o la variante 3, el poseerla implica una menor capacidad de transformación, con lo cual se transformaría más despacio el fármaco, se acumularía en nuestro organismo y corremos mayor riesgo de intoxicación o de sufrir efectos adversos. Como ven en este resumen, es decir, tratamiento concomitante, si tenemos varios fármacos que van por una misma vía, como el 12-9, o fármacos o incluso alimentos, otros productos que puedan inhibir, es decir, impedir que ejerza su acción esta enzima, pues puede acumularse el fármaco y puede aumentar el riesgo de efectos adversos, como decía. En el caso del 12-19, igualmente, tenemos aquí una tabla con un número muy elevado de fármacos que se metabolizan a través de esta enzima, es decir, se transforman a través de esta enzima, pues, inhibidores de la bomba de protones que impiden la acidez gástrica, como el omeprazol, que muchísimos de nosotros utilizamos, el clopidogrel como un anticoagulante también se metaboliza a través de la enzima CYP12-19, ansiolíticos como el diazepam, es decir, tenemos numerosos fármacos para distintas aplicaciones que pueden ser transformados a partir de esta enzima. De nuevo, en el CYP12-19 también se pueden producir mutaciones, como pueden ver en esta tabla, que dan lugar a que se denominan se clasifican como alelos, estas variaciones que pueden, en este caso, por ejemplo, tenemos los alelos 2, 3, 4, 5, 6, que implican que esta mutación va a generar proteínas que no van a ser activas, con lo cual esta enzima no va a ser capaz de transformar los fármacos que se metabolicen a través de ella. No vamos a transformar, con lo cual se van a ir acumulando en el organismo. Pero en este caso nos podemos encontrar también con variantes, con mutaciones que provocan una proteína que es más activa, es decir, es más capaz de transformar a mayor ritmo el fármaco que se nos administra. De modo que podemos tener ya no solamente metabolizadores normales, que serían los que tenemos en este grupo, intermedios o rápidos, sino metabolizadores lentos, por una parte, que son los que no tienen, son aquellas personas que no tienen enzimas activas, en este caso serían enzimas CYP12-19 únicamente, que serían lentos, no serían capaces de transformar el fármaco, y ya entramos en un grupo que serían los ultrarrápidos, aquellos que tienen una dotación genética que implica poseer una proteína que es más activa, con lo cual transforma el fármaco a mayor velocidad. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que en vez de acumularse en nuestro organismo, se va a eliminar mucho más rápido y vamos a sufrir en muchos casos pues una ineficacia terapéutica, una respuesta menor por parte de los individuos. Tenemos aquí un estudio en una población, este es un ejemplo, de cómo podemos encontrar a lo largo de una población individuos, la mayoría de ellos serían metabolizadores rápidos, ¿de acuerdo? De modo que estas personas, diríamos que una dosis estándar
sería suficiente. Y tenemos a la derecha de la gráfica personas que serían más lentos, ¿de acuerdo? Más adelante, o sea, personas que tienen una capacidad disminuida a la hora de poder transformar los fármacos que se metabolizan por esta vía. De nuevo, podemos ver la variabilidad, por ejemplo, en metabolizadores lentos de CYP12-19, que en Europa, que es en torno entre el 1 y el 3%, mientras que en África estamos hablando de que esta frecuencia de metabolizadores lentos es del 24%. Es decir, se espera que la cantidad de personas que metabolicen los fármacos que se administran y que se metabolizan por el 12-19 se transformen más lentamente que, por ejemplo, en la población europea. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos encontrar en América o en Asia. En el caso de metabolizadores de personas que pueden metabolizar los fármacos más rápidamente a través de esta enzima, de 12-19, en el caso de los europeos estamos hablando de un 20 o un 30% de la población, mientras que en África sería la inversa, sería entre un 0 y un 4%. El 2D6 sería la tercera enzima que les he comentado de las que le iba a hablar, también es capaz de metabolizar, participar en la transformación de muchísimos fármacos. Aquí tienen solamente unos ejemplos, muchos de ellos en el caso de fármacos que participan en desórdenes o en enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, como los antidepresivos, los antipsicóticos, por ejemplo, para el dolor, como la codeína, para la tos, como el dextrometorfano, antiarrítmicos también, es decir, participa en la transformación y, por tanto, altera la farmacocinética de distintos fármacos. Nos volvemos a encontrar con la misma situación que el 12-19, es decir, mutaciones que nos van a dar una carga genética o van a generar proteínas que no son capaces de transformar estos fármacos, o una capacidad disminuida, como veis con esta flecha hacia abajo, dotación genética o una capacidad de las proteínas que genera nuestro organismo disminuida para transformar estos fármacos, y multiplicaciones del gen que van a hacer, en definitiva, lo importante es que estas personas van a tener una capacidad aumentada de transformación de estos fármacos, con lo cual se espera una menor respuesta terapéutica. De nuevo, esta variabilidad interétnica que les comentaba. Y el 3A4, que sería una enzima que no está tan sujeta a mutaciones genéticas, sino que su importancia radica en que muchísimos de los fármacos, aproximadamente el 50% de los fármacos actuales, se metaboliza a través de esta enzima CYP3A4. Las enzimas de la fase 2, en las que no me voy a detener, porque son enzimas que, aunque tienen un papel muy importante a la hora de la excreción, en el metabolismo el primer paso que hemos comentado anteriormente es el fundamental, porque es el que va a transformar nuestro fármaco, que es el que ejerce el efecto terapéutico. En cuanto a la farmacodinámica, como les comentaba al principio, tienen en este caso, polimorfismo genético, es decir, mutaciones en los receptores a los que se unen los fármacos, y el sistema HLA relacionado con reacciones de hipersensibilidad. Tienen aquí ejemplos como, por ejemplo, receptores dopaminérgicos o receptores adrenérgicos para el tratamiento del asma, tratamiento de hipertensión o de fallos cardíacos, que tener distintas variaciones genéticas en estos receptores pues puede guiarnos, antes de administrar un tratamiento farmacológico, a elegir un fármaco u otro en función de si tenemos los receptores adecuados o no. En el caso del HLA tenemos aquí también el caso de la carbamazepina, la fenitoína, que pueden ver aquí, que son ejemplos de mutaciones que están relacionadas con una mayor posibilidad de sufrir reacciones adversas. Con lo cual, el hecho de poseer esta mutación se hace un estudio previo, y si se posee esta mutación deberíamos evitar la administración de estos fármacos, tal como recomiendan las agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Y por último, no quiero entretenerme mucho más, pero simplemente comentarles que no solamente se ha de analizar los genes en busca de esas mutaciones, esas variantes, para poder predecir si vamos a sufrir de reacciones adversas o de fallos terapéuticos, sino que también podemos medir, como decía anteriormente, esas concentraciones en plasma, de modo que nos dé una medida real y más definitiva de la cantidad de fármaco que tenemos en nuestro organismo, en nuestro torrente circulatorio, que nos va a poder dar una idea de cómo de eficaz o qué grado de predicción vamos a poder tener de reacciones adversas reales. Es decir, porque la medida final de la concentración sanguínea no solamente es el resultado de los genes, sino de otros muchos factores, como hemos comentado antes, que pueden influir en estos niveles sanguíneos, que finalmente son los que nos van a determinar qué cantidad de fármaco y en qué ritmo van a llegar a los órganos en los que tienen que ejercer su efecto.
Bueno, espero que les haya aportado algo de información, que les sea útil y de interés para su conocimiento sobre la individualización en el tratamiento farmacológico. Y nada, simplemente pues enviarles un saludo y quedo pendiente para cualquier consulta que quieran hacer más adelante, y cedo la palabra ahora a mi compañera Carmen Mata. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye y se me ve. Bueno, pues soy Carmen, ¿vale? En primer lugar, agradecer al doctor Adrián Llerena y a la doctora Eva Peña el permitirme participar esta tarde, y a vosotros, pues nada, deciros que estoy encantada de poder pasar en la tarde con vosotros y hablar un poco de lo que es la genética y la farmacogenética. Voy a ser un poco breve porque no tenemos mucho tiempo. Pues yo voy a hablar, ¿vale?, de una serie de conceptos básicos de genética molecular y de qué es la variabilidad genética. Variabilidad, que son una serie de cambios que se nos producen en nuestro ADN, en nuestra genética, y qué es lo que hace que seamos diferentes unos de otros. Y por lo tanto, en el ámbito de la farmacogenética, el por qué unos individuos reaccionan de manera diferente, tienen diferentes respuestas ante un fármaco, ¿vale? Entonces, si planteamos la situación de diferentes pacientes que tienen la misma enfermedad, con los mismos síntomas, y le damos el mismo tratamiento, el mismo medicamento, con las mismas dosis, vamos a ver que la mayoría de ellos van a reaccionar con una respuesta normal, en la cual el tratamiento les hará un efecto beneficioso. Sin embargo, algunos de ellos, que presentan una serie de variaciones en su genética, van a presentar una respuesta diferente, en la cual el fármaco o no les hace efecto, ¿vale?, o les puede producir un efecto perjudicioso o tóxico. Es por tanto, como os ha dicho mi compañero, en el hecho de esta variación de respuesta frente a un fármaco hay diferentes factores. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es el factor genético, nuestro ADN. Variaciones en nuestro ADN son una de las causas principales que hacen que presentemos respuestas diferentes ante un fármaco, ¿vale? Para ello voy a introducir uno de los conceptos más bonitos y esenciales de lo que es de la genética molecular, que se conoce como dogma de biología celular, en el cual se dice que el ADN tiene la información y las instrucciones para la creación de proteínas, ¿vale? De manera que todo individuo está constituido por células. Dentro de la célula hay una zona que se denomina núcleo, en la cual se encuentra la información genética, el ADN, el cual se encuentra en unas estructuras que son como una especie de X, ¿vale?, que se denomina cromosoma. Todas las células de nuestro organismo contienen 22 cromosomas, más uno extra que nos va a definir como hombre o como mujer, ¿vale? Se encuentra de esta manera porque hay que condensar el material genético. Digamos que cada uno de esos cromosomas son como un hilo de 2 metros, ¿vale?, que se encuentra condensado, compactado, para poder entrar en un espacio de micras. Pues en lo que sería una región específica del ADN, como puede ser esta región, ¿vale?, esa secuencia de ADN es lo que se denomina gen, ¿vale? Y ese gen contiene la información que va a dar lugar a una proteína, que es la que tiene una función determinada, por ejemplo, la de metabolizar un fármaco. Como todos sabemos, bueno, lo importante es definir la estructura y las características del ADN. El ADN, digamos que son dos cadenas perpendiculares, antiparalelas y complementarias. Están formadas por diferentes nucleótidos, ¿vale? Cada nucleótido está compuesto de un grupo fosfato, una molécula de azúcar y una base. Las bases son letras. Digamos que el ADN en realidad es una secuencia de letras, únicamente 4 letras. La adenina, como A, la G, guanina, T, timina, C, citosina. Como he dicho, son dos cadenas antiparalelas que se complementan, de manera que si en una encontramos una A, en la otra cadena vamos a encontrar una T. Siempre las parejas son de adenina-timina, citosina con guanina. Y entre ellas existen una serie de puentes de hidrógeno que lo que permite es mantener a la estructura del ADN de forma estable. Estas estructuras, estas dos cadenas, a su vez, se encuentran, giran una en torno a la otra, formando una especie de hélice. Uno de los conceptos claves que nos va a ayudar a entender la variabilidad es el concepto de gen. El gen únicamente se trata
de una fracción del ADN, de una secuencia determinada, y esa secuencia es lo que tiene la información que va a codificar a la proteína, y la proteína es la que ejerce la función. Dentro de la estructura del gen encontramos secuencias que se denominan exones. Los exones son secuencias de letras que van a codificar a la proteína, que tienen información para proteína, mientras que los intrones no tienen información para la proteína, no nos vale para formar proteína. Pero ¿cómo se pasa de la secuencia de ADN a tener una proteína? Pues básicamente hay un intermediario, las dos cadenas, ¿vale?, se separan. Y sobre una se forma la complementaria, también con nucleótidos, la cual se va a producir un proceso de, digamos, de corte y empalme. Entre regiones de intrones y exones se van a producir cortes, los intrones se van a eliminar y los exones se van a empalmar, porque es la información que me va a dar lugar a una proteína. Una vez que tenemos esa secuencia de nucleótidos, que son letras A, G, T o C, ¿vale?, van a pasar a traducirse en otra secuencia. En este caso, esas secuencias son de aminoácidos. Cada 3 letras, ¿vale?, va a haber una serie de proteínas llamadas ribosomas en el citoplasma que va a ir leyendo, y por cada 3 letras las va a cambiar y va a dar lugar a un aminoácido, formando como una especie de cadena de cuerdas, la cual se va a plegar y va a hacer posible la estructura de la proteína. Pues, por lo tanto, el ADN contiene la información genética que va a codificar a las proteínas y que también nos va a permitir pasar la información de generación en generación. Datos de interés, pues que en total de ADN tendremos como unos 3 billones de letras, cada uno de nosotros. Podemos tener como unos 20.000, 50.000 genes. Y algo que llama mucho la atención es que, a pesar de que yo me vea muy diferente a vosotros o vosotros entre sí, en realidad todos nosotros compartimos un 99,9% de secuencias de letras que son iguales en las mismas posiciones. Sin embargo, a pesar de únicamente mantener un 0,1% de cambios en nuestro ADN, eso nos permite ser diferentes. Por el hecho de yo presentar un cambio en una letra, en una posición, hace que mi proteína sea diferente y que, por lo tanto, por ejemplo, a la hora de yo metabolizar un fármaco, responda de diferente manera a otro individuo. Por lo tanto, vamos a definir la variante o la variación como un cambio, como una diferencia en esa secuencia de letras. ¿Qué tipo de cambios encontramos? Podemos encontrar mutaciones o polimorfismos. La diferencia es que una mutación es aquella que es un cambio que se presenta en el ADN, pero que no lo tiene más de un 1% de la población. En el momento que más de un 1% de toda la población mundial presenta ese cambio, se denomina polimorfismo. Encontramos diferentes polimorfismos. Polimorfismos de secuencia o polimorfismos de longitud. Los de secuencia, los más famosos, porque encontramos que son como un 90% del total de cambios que se pueden producir en el genoma, se denominan SNP, que son un cambio de un único nucleótido, de una letra. Por ejemplo, en nuestra secuencia de ADN, en la posición 456 debería haber una T. Pues hay individuos que en lugar de una T presentan una C. Pues eso sería un cambio en la secuencia. Si ese cambio se encuentra en la secuencia que entraba dentro de lo que era la parte sónica, va a influir en un cambio de la proteína y, por lo tanto, en la función de la proteína. Sin embargo, si ese cambio está dentro de las zonas no codificantes o zonas intrónicas, no nos va a afectar para nada. Todos los cambios de un solo nucleótido, tenemos un promedio de que cada 1000 letras que tenemos suele aparecer uno, ¿vale? Y digamos que sí se ha estudiado que estos cambios pueden dar lugar a enfermedades o, en nuestro caso, en el caso que estamos estudiando ahora, en la respuesta a fármacos. Un solo cambio puede hacer que yo no metabolice un fármaco cuando otra persona sí lo hace. Con respecto a los polimorfismos de longitud, son iguales que los anteriores, pero en lugar de una letra, lo que se produce es el cambio de más de una letra, pero menos de 1000 letras.
y suelen ser siempre pues, inserciones o deleciones en la secuencia. Por ejemplo, un individuo normal tendría esta secuencia y en cambio un individuo que presenta una variación será producido una inserción, ¿vale?, de 5 repeticiones de 3 letras. Por otro lado, también encontramos otra serie de polimorfismos que se denominan variaciones en el número de copias. Pero este tipo de variaciones sí que es verdad que se da como por un porcentaje menor al 1% en la población. Siempre son cambios de secuencia que implican más de 1000 letras, ¿vale? Normalmente son copias enteras de un gen. Antes he dicho que un gen era una secuencia, pues este tipo de modificaciones es, digamos, que la misma secuencia que es un gen se repite varias veces. Por ejemplo, en este caso tenemos un gen, ¿vale?, que es el 2D6, y en este caso los individuos presentan desde 2 copias hasta múltiples copias, 4 copias. Todo ello también, desde 2009 se identificó que las variaciones también en el número de copias producen alteraciones que pueden desencadenar enfermedad o algún tipo de fallo metabólico, o por ejemplo, en el caso de los fármacos, el hecho de presentar números de copias hace que el individuo metabolice más rápido el fármaco. A ver, en esta diapositiva, ¿vale?, voy a explicar de manera resumida un ejemplo de lo que he explicado hasta ahora de toda la variabilidad genética, pero poniendo un ejemplo en un gen que va a metabolizar fármacos. Entonces, vamos a coger el gen, el CIS1219, que codifica que tiene la información necesaria para la formación de una proteína, y esa proteína metaboliza fármacos como son el omeprazol, el ibuprofeno o la aspirina. Digamos que antes he dicho que teníamos 22 cromosomas, ¿vale? Pues el gen CIS1219 se encuentra, ¿vale?, es una secuencia dentro del ADN que se encuentra en esta región en el cromosoma, ¿vale? Y la secuencia del gen sería esta. Esta sería la secuencia que presentaría un individuo normal. Esa secuencia de ADN se transforma en una proteína. Esta proteína que, digamos, interacciona con el fármaco y la metaboliza de forma normal. Por lo tanto, la terapia funcionaría. ¿Qué nos puede pasar? Que se produzcan cambios en la secuencia, ¿vale? A cada uno de los cambios que se producen en la secuencia se le denomina alelo, ¿vale? Y se le da un número. Cuando lo identifica un laboratorio le llama 2, 3, 17. Pues el alelo 2 es un cambio que en lugar de existir una C, ¿vale?, ahora tenemos una A. Hay cambios que lo que hacen es que la proteína, ese cambio produce un cambio en la proteína. Esta proteína no sería igual que la normal, ¿vale? Se uniría al fármaco, pero no tendría toda la capacidad de transformar ese fármaco. Hay otros cambios, por ejemplo, en este caso, el hecho de producir aquí un cambio de una A a una T, ¿vale?, hace que la proteína varíe de estructura, que no sea capaz de reconocer al fármaco y por lo tanto no le metabolice. Y por lo tanto no tendríamos ningún tipo, el fármaco, digamos, no le estamos metabolizando. Y se podría acumular en nuestro cuerpo de forma como un tóxico, ¿vale? Y nos traería un perjuicio. Y por otro lado podemos tener cambios en otra posición de la secuencia del gen, ¿vale?, que haga que la proteína, digamos, metabolice más rápido o metabolice más. En ese caso, pues lo que nos tendrían que aumentar es la dosis del fármaco si queremos que el fármaco nos haga algún tipo de beneficio en la terapia. Como ha dicho antes mi compañero, no solamente vamos a encontrar variabilidad con respecto en un individuo a otro, sino que encontramos variabilidad poblacional. De manera que, por ejemplo, es más normal encontrar un cambio en el CIS1219 en la posición 2 en Europa que en la posición es más frecuente encontrar individuos con cambios en la posición 17 que en la posición 2 en Europa. Y con respecto, por ejemplo, al alelo 17, vemos
que hay mayor individuos en Europa que presentan este cambio que, por ejemplo, la población asiática, que es muy extraño encontrar ese cambio de letra en esa posición, que es lo que determina el alelo 17. Vale, pues una vez que tenemos variaciones en los individuos, vamos a ver cómo esa variabilidad se transmite de generación en generación. Antes he dicho que teníamos 22 cromosomas, ¿vale? Los cromosomas, digamos, son estructuras en forma de X que tienen dos bracitos. El padre transmite uno de los brazos al descendiente y la madre transmite el otro brazo. De manera que cada uno de los brazos, ¿vale?, son secuencias de ADN. En esta zona, digamos que se encontraría la secuencia de un gen. Y este individuo tendría dos secuencias, una en un brazo y otra en otro brazo. Para este individuo vemos que esta secuencia del gen es normal, no presenta ningún cambio, y sin embargo, en la secuencia del otro brazo vemos que presenta un cambio en una letra, y ese cambio en la letra, ¿vale?, hace que la proteína no funcione de forma normal, que sea defectuosa. Cuando hablamos de que la secuencia, el gen, digamos, es normal y no presenta ningún cambio, en genética lo solemos identificar con la palabra WT, que significa wild type, que es salvaje, que está normal. Y en el caso de que presente una modificación, esa modificación se le asigna, es lo que he dicho antes, que se denominaba alelo y se le asigna un número. En este caso, pues vamos a decir, por ejemplo, el 3. Por su lado, este individuo también, pues lo mismo. Para el mismo gen, ¿vale? Porque hemos dicho que en esta zona se encuentra la secuencia de un gen, no es otro gen, ese. Pues lo mismo, en este brazo, ¿vale?, sí que encontramos una variación y coincide en la misma posición que este individuo. Y por otro lado encontramos el otro brazo en el cual la secuencia no contiene ningún tipo de variación, ¿vale? La secuencia es normal, no hay ningún cambio de letra. Pues bien, digamos que estos dos individuos tienen descendencia. ¿Cómo podría ser un posible hijo de estos dos individuos? Pues se nos podría plantear 4 tipos de descendientes. Un descendiente que tenga un brazo del padre normal con un brazo de la madre que sí que presenta un cambio de letra, ¿vale? O un brazo normal del padre con un brazo normal de la madre, un brazo defectuoso con cambio del padre con un brazo normal de la madre, o el peor de los casos es que el hijo tenga uno de los brazos del cromosoma en el cual la secuencia presenta un cambio y el otro también presenta un cambio. Esta es la parte genética, digamos, pero ¿qué significado tiene esto? ¿Qué expresión tiene esto en el individuo? Pues digamos que este individuo presentaba una secuencia normal, ¿vale?, y una secuencia que ha sido en la cual el cambio daba lugar a una proteína y esa proteína no tenía ningún tipo de función. Digamos que, por ejemplo, en el caso de metabolizar un fármaco, no metaboliza el fármaco, ¿vale? Como tiene proteínas que sí funcionan y proteínas que no, digamos que ese individuo tiene la mitad de capacidad de metabolizar el fármaco. Al igual que la señora también, la señora tendría la mitad de capacidad. Tiene una secuencia que va a dar lugar a proteínas que no funcionan, pero por otro lado sí que tiene proteínas que funcionan. En relación a la descendencia, pues podemos encontrar un 50% de probabilidad de que el hijo sea igual que los padres, ¿vale?, que tenga la mitad de proteína funcional, o podemos tener un 25% de probabilidad, ¿vale?, de que el descendiente presente una proteína totalmente funcional. Y por otro lado, tenemos un 25% de probabilidad de que el descendiente pues tenga todas las proteínas no funcionales.
¿Y cómo detectamos estas variaciones, estos cambios que se nos producen en nuestro ADN en el laboratorio? Vale, pues para ello realizamos la famosa técnica de la PCR. Partimos siempre de muestras de sangre o de saliva, de las cuales se extrae el ADN, porque a nosotros lo que nos interesa es interrogar al ADN, es decir, en esa posición se encuentra la letra que es lo normal, o ha habido un cambio de letra que hace que el metabolismo sea diferente. Pues para ello, partiendo de la muestra de sangre, aislamos el ADN, ¿vale? Preparamos una serie de reacciones químicas que las podemos preparar o en placas, ¿vale? O en otra serie de sistemas mucho más, a ver, que nos dan muchísima más información, que nos permiten no solo analizar un gen que puede tener 3, 4 cambios, sino que podemos analizar a lo mejor 30 genes y para cada uno de los 30 genes 20 cambios diferentes, y los cuales la reacción, ¿vale? Se introduciría en un aparato, ¿vale? Y el aparato lo que nos permite, digamos, es como una especie de horno. A diferentes tiempos nos permite cambiar la temperatura, y el hecho de esos cambios de temperatura hace que se puedan producir los procesos que a continuación voy a explicar, ¿vale? Y eso nos da un resultado. Bien, pues en primer lugar, para aislar el ADN partimos de una muestra de sangre, ¿vale? En la cual se va a añadir unos reactivos que lo único que va a producir es que las células de la sangre, ¿vale? Digamos, exploten y el ADN salga afuera, porque he dicho antes que se encontraba protegido en el núcleo, ¿vale? Entonces tendremos pues restos celulares y el ADN. Se le da como una especie de centrifugación que lo que hace es un giro muy intenso, ¿vale? Al tubito, que permite que las proteínas o el material que es muy pesado caiga al fondo y se quede pegado en el fondo, mientras que el material ligero queda flotando en la parte líquida. Como el ADN es ligero, ¿vale? Va a quedar en ese sobrenadante, en esa parte líquida que vamos a transferir a otro tubo, al cual le vamos a meter un buffer, otro líquido que realmente es como un detergente, ¿vale? Que nos va a permitir pues, seguir eliminando restos de proteína. Y a su vez ese líquido lo vamos a depositar en otro que es especial, ¿vale? Que presenta como una especie de membrana. La membrana tiene unos poros cuyo diámetro, el poro, es mucho más pequeño que lo que sería la molécula de ADN. De esta manera, únicamente toda la parte líquida cae al fondo y el ADN se queda por encima de la membrana, ¿vale? Utilizaríamos alcohol para purificar y a continuación pasamos a otro buffer que lo que va a hacer es fragmentar el ADN en fragmentos más pequeños, ¿vale? Y ya una vez en otro tubo, los fragmentos van a caer y únicamente nos van a quedar el ADN. Pues ese ADN, ¿vale? Nos va a servir del paciente, pues es el que tenemos que interrogar. En el caso de la PCR, se trata de una técnica que nos va a permitir coger el ADN del paciente, ¿vale? Y generar muchas copias de ese ADN. Pero para eso necesitamos realizar una reacción química. Por lo tanto, vamos a mezclar en un tubo el ADN del paciente, vamos a introducir nucleótidos, que son letras, porque si lo que queremos es generar multiplicaciones de las cadenas de ADN, vamos a necesitar las letras, las adeninas, las citosinas, las guaninas y las timinas. Lleva también una serie de buffers, digamos, de reactivos, que va a permitir que la reacción se realice de forma adecuada, ¿vale? En un entorno adecuado. Y va a presentar también, se le va a añadir una proteína, ¿vale? La DNA polimerasa, que es la que va a ir permitiendo añadir los nucleótidos a la cadena que vamos a ir generando nueva. Y a la vez también vamos a introducir dos secuencias pequeñitas, ¿vale? De unas 20 letras, que va a ser donde se va a anclar la polimerasa, ¿vale? Porque la polimerasa no puede
necesita un anclaje, ¿vale? Y digamos que esa secuencia de 20 pares de base es lo que nos va a determinar el punto de inicio de esa duplicación de ADN de la secuencia que queremos. Pues bien, una vez realizado esto, lo introducimos en el aparato, ¿vale? Y lo único que el aparato lo que nos va a dar es a diferentes rangos de tiempo, diferentes temperaturas. De manera que una vez que lo introducimos nos va a dar un minuto de 94 grados. El 94 grados lo que va a permitir es que las moléculas de ADN del paciente, que es helicoidal, ¿vale?, que es una hélice, se va a separar y vamos a tener dos cadenas, ¿vale? Pasado el minuto pasamos a 54 grados. Esa es la temperatura idónea para que las dos secuencias de 20 pares de base se conecten a las moléculas de ADN, ¿vale? Como las tenemos aquí. Y sirvan de inicio, ¿vale?, para la síntesis de ADN. De manera que una vez que tenemos esta secuencia de 20 pares de base, ahora llegaría la polimerasa, se ancla ahí, y lo que haría la polimerasa es ir leyendo. Si en esta cadena tengo una timina, ¿vale?, la polimerasa coge del medio una adenina y la ancla. Se mueve otro espacio. La cadena tiene una guanina, una G, ¿vale? Pues la polimerasa coge una C y la ancla. Y así hasta completar las cadenas. De manera que de cada una de las cadenas ahora tenemos dos cadenas, ¿vale? Y el aparato lo que hace es generar varios ciclos, digamos que unos 30 o 40 ciclos. De manera que tras el primer ciclo vamos a tener, si antes teníamos una molécula de ADN, ahora tenemos dos. En el siguiente tendremos 4, en el siguiente 8. Y esto es lo que nos permite amplificar el ADN. Bien, pues hay una modificación de la PCR, de esa técnica, ¿vale?, que se denomina qPCR, que es PCR a tiempo real. Esta técnica lo que nos va a permitir es interrogar, preguntarle al ADN del paciente. De manera que si yo tengo un paciente y quiero ver si en una posición determinada, ¿vale?, de su ADN, digamos en la posición 100, en el nucleótido 100, lo normal sería encontrar una citosina. Pero el hecho de que ese paciente no tenga una citosina y tenga una timina, una T, ¿vale?, hace que la proteína no funcione y que no metabolice el fármaco. En esta técnica, al igual que la otra, también tenemos la DNA polimerasa, tenemos la secuencia de los 20 pares de base que nos van a decir dónde tenemos que empezar, tenemos los nucleótidos, ¿vale? Pero además tenemos otras dos secuencias, ¿vale? Digamos que vamos a generar una secuencia de nucleótidos que van a ser los nucleótidos que se encuentran en torno a esta citosina, tanto por delante como por detrás, ¿vale? Y en lugar de como sabemos que tiene que ser complementaria, si hubiera una citosina, en nuestra secuencia tenemos una guanina que va a ser la que encaje, guanina con citosina. Si por el contrario el individuo presenta un cambio y tiene una T, ¿vale?, el otro fragmento tendría una A. Entonces generamos esos dos fragmentos y básicamente es interrogar al ADN. Lo mezclamos todo, lo unimos y si aquí hay una C, ¿vale?, lo normal es que este fragmento se una, ¿vale?, y el otro quede libre en el medio de la reacción. Si este se une, como la polimerasa ya estaba montada y iba metiendo nucleótidos, cuando llegue aquí, ¿vale?, a este extremo, porque esto se supone, creo que están claros, ¿vale?, cuando la polimerasa llegue a este extremo, ¿vale?, esta secuencia en su extremo tiene, digamos, una molécula fluorescente, de manera que la polimerasa cuando choca con algo lo quita, lo corta, ¿vale?, se lo come como los comecocos y digamos que el fluorocromo quedaría libre y emitiría una luz de un color. En este caso le hemos puesto amarillo, ¿vale? Pues el aparato detectaría luz amarilla, ¿vale?,
y como el amarillo correspondía a la G, pues digamos que ya sé que en el ADN había una C, ¿vale? Y digamos que el individuo pues sería normal, no tendría ese cambio de C a T, y su proteína pues sería normal. El hecho de que metabolice el fármaco pues sería por otro... Habría que interrogar o en otra posición o otra de la serie de factores que ha explicado antes mi compañero. Y pues nada, ya he terminado.